Hermanos, hoy comenzamos, como hablamos el domingo pasado, una serie en la epístola a los Colosenses y vamos a estar entonces en estos distintos domingos repasándonos, estudiando, predicando, hablando acerca de lo que es la epístola a los Colosenses, y vamos a estar tratando distintos aspectos o puntos de nuestra vida con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a aclarar puntos en los cuales se puede pensar que en los caminos del Señor o la fe en nuestro Señor Jesucristo puede hacerse referencia a ciertos asuntos místicos, espirituales, misteriosos, en lo que mucha gente puede pensar, bueno, eso es la parte espiritual, más en la parte corporal, entonces al espíritu hay que alimentarlo y al cuerpo hay que alimentarlo de una forma distinta, y la palabra nos enseña que eso no es así, pero hay cierto gnosticismo a veces en cuanto a la creencia de lo que es el ser cristiano, y se tiende entonces a pensar en estas cosas como en algún tipo de misterio o algún tipo de código que se puede encontrar en la palabra, y de alguna manera entonces cómo se puede avanzar de forma digamos espiritual, en ese camino espiritual que me lleve hacia algo. Sin embargo, podemos estar pensando, alguien puede pensar de esta manera en cuanto a al cristianismo como una religión y no como una relación con Dios, y no como una forma y estilo de vida en Cristo. Y eso me refiero porque hay pasajes, si recordamos el pasaje de la Biblia, había un hombre en el libro de Hechos que se llamaba Simón el Mago, y este hombre tenía a todo el pueblo en donde él se encontraba, lo tenía maravillado porque tenía artes y astucia con ciertas magias, pero cuando llegaron los apóstoles a predicar el mensaje del Evangelio y vieron la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas de este pueblo, este hombre se dio cuenta de que había algo, había un poder en verdad real, que no eran las cosas que él le hacía creer ver a la gente, y que él quería también de eso. Y llegó al punto este hombre de entonces ofrecerle dinero a los apóstoles para que él también pudiese tener ese poder especial del Espíritu Santo. Y la respuesta de los apóstoles fueron: tu dinero perezca contigo. Esto no es de esa manera. No estás entendiendo lo que es tener el Espíritu Santo y tener una relación con Cristo Jesús. Así que sí se puede malinterpretar lo que es el cristianismo, y de esas cosas vamos a estar hablando en esta serie. Vamos también a estar hablando acerca de lo que es la suficiencia de Cristo para la necesidad de nuestras vidas. Vamos a estar hablando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como esa Trinidad, como un solo Dios en tres personas, y vamos a darnos cuenta de que en todas las cosas, en todo lo que hacemos, se debe exaltar a Cristo en nuestra vida, de que nuestra relación con Dios se refleja también en la forma en cómo tratamos a los demás. Así que les invito a que puedan estar buscando en sus Biblias Colosenses capítulo 1. Y vamos a tocar distintos puntos en la tarde de hoy. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Y dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza esta epístola con un saludo, dice con una salutación. Y nos damos cuenta que entonces esta carta está dirigida a la iglesia y está dirigida a los cristianos por el mismo saludo el cual se está emitiendo en esta carta. Así que es importante un buen saludo, y me gustaría resaltar ese punto del saludo. Lo vemos en distintas epístolas de la palabra en la Biblia, y vemos cómo decimos que la palabra de Dios es aquella que nos enseña, nos instruye, nos redarguye, y está atento Dios a poder mostrarnos su voluntad a través de ella. Así que me gustaría resaltar la importancia entonces de un buen saludo. Un saludo dice muchas cosas. Un saludo expresa
muchas cosas. Un saludo nos identifica en la manera en cómo o quiénes somos y también en la forma en cómo nos podemos relacionar con aquellas personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Y así vemos en esta parte de la Escritura el ejemplo de un saludo cristiano. El ejemplo del saludo que Dios espera que entonces también podamos nosotros dar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y hoy en día es algo que debemos de tomar en cuenta, cómo saludamos. Y recuerdo, estaba yo más joven, entonces uno y el otro, y ya, ¿verdad? Y así hay distintas maneras y formas. Uno ve los jugadores de los distintos deportes y hacen un poco de cosas que parecen las cuestiones de palma, mano y bro, y ta, ¿verdad? Y entonces ese es un saludo que ellos se tienen, ¿no? Entonces nos damos cuenta y la pregunta es ¿cómo saludamos? ¿En qué manera nosotros nos identificamos con el saludo? ¿En quiénes somos? En lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestra vida. Así que eso también es un reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y también ese saludo demuestra lo que somos en Dios por el hecho de lo que Él nos ha, valga la redundancia, hecho ser. En la manera en como Él nos ha hecho nuevas personas. De esa misma manera entonces nosotros también debemos incluso reflejarlo con el saludo. Así que el saludo es un mensaje que transmite poco o mucho. Depende de qué uso nosotros le podamos también dar. Es importante recobrar, ¿verdad?, este tipo de respeto y aprecio para con las personas que se ha ido perdiendo, se está perdiendo. Ese mensaje o esa manera en cómo con un saludo podemos ganarnos a una persona, cómo a través de un saludo comenzamos a relacionarnos con una persona y lo importante, lo contagioso que es hacerlo y tomarlo por costumbre, ¿verdad? Retomarlo por costumbre. A veces estamos con los muchachos y les decimos, saluda, aprende, no te quedes así, ¿verdad? Porque sabemos que es importante y es algo que también es de suma importancia y comenzamos entonces una conversación con cualquier persona a raíz de un saludo, de un ¿cómo estás? Y retomando entonces acá la lectura, vemos que por la voluntad de Dios como iglesia, a nosotros los cristianos nos identifica a los unos y los otros como santos y fieles en Cristo. La palabra de Dios nos reconoce como santos y fieles en Cristo. Es porque hemos sido llamados por Dios y hemos sido apartados para Dios, para que nuestra vida sea en la constante búsqueda de la santidad en nuestros corazones, de apartarnos del mal, de apartarnos del pecado y de ser fieles a Cristo. Es importante ser fieles a Cristo y eso se traduce, esa lealtad se traduce en esa firmeza y en esa constancia que tenemos en el amor del Señor, en nuestros compromisos y obligaciones como cristianos hacia Dios. Es nuestra relación personal con Dios, la manera en cómo somos fieles al Señor. Hablamos en Efesios acerca de las relaciones interpersonales, la familia y cómo la Biblia nos guía en esas cosas. Y vamos a ver acá entonces en Colosenses nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual que es sumamente importante y la palabra de Dios nos guía en ese sentido. Y hacemos todas estas cosas y tenemos esa fidelidad, esa confianza en Cristo por la convicción de que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Y al darnos cuenta de eso, entonces somos receptores de su gracia, ¿verdad? De su bondad, de su amor. Y eso es lo que causa la reconciliación de Dios con nosotros, la reconciliación de nosotros con Dios. Debido a su gracia, es que entonces ya tenemos paz para con Dios y tenemos paz en nuestra vida. Y es una paz que es muy difícil de explicar, pero que está allí. Que en el momento en que una persona y quien hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la podemos entender, sentir y saber que es Dios quien está obrando en nuestros corazones, que las cosas cambian
para bien, que ahora mi actitud y mi forma de ser es distinta a ese antes en el cual no tenía esa persona que era yo antes, la cual no tenía ningún tipo de paz ni propósito, sino que estaba era agobiada por las cosas de este mundo. Es esa paz que nos sorprende, pero que también sabemos que proviene de nuestra confianza en Dios, porque reconocemos que Él está en control. Fíjense entonces cómo es tan importante un saludo y cómo este saludo dice tantas cosas a nosotros, a la iglesia, que somos santos, que somos fieles, que debemos tener paz, y toda esa paz y todo eso proviene del amor que viene de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es ese valor que Dios nos da a nosotros y que también nosotros debemos darle a los demás, porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero como iglesia también somos hermanos. Así que es de suma importancia darnos cuenta cómo Dios nos ve a nosotros, y eso también a nosotros nos da el impulso de actuar en la manera en como Dios quiere que nosotros vivamos. Y dice el versículo 3 en adelante, y dice como subtítulo: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Es una oración, es una petición, es un deseo de parte de Pablo para con esa iglesia. Y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y estos versículos, hermanos, nos hablan acerca de la esencia de la vida cristiana. Si yo soy cristiano, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Se basa en tres grandes cualidades o tres grandes virtudes, como lo son el amor, la fe y la esperanza. Eso debe existir en el corazón de todo cristiano. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la esperanza y el amor y la fe, pero de estos tres mayor es el amor. Pero deben convivir estas tres virtudes en la vida del cristiano. Así que en primer lugar vemos en el pasaje también que nos dice que debemos tener fe. Debemos de tener fe y saber en lo que creemos. Entonces, si alguien por allí nos pregunta ¿por qué eres cristiano?, ¿qué responderíamos? Si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso de ser cristiano?, ¿qué responderíamos? Que alguien nos diga, bueno, ¿en qué consiste tu fe? ¿Qué responderíamos si la palabra nos llama a tener fe? Si la palabra nos está diciendo de que debemos entonces saber en lo que creemos. Así que decimos que la fe cristiana no es solo la convicción de la mente o el autoconvencerse de algo de parte de lo que pensamos que es Dios, sino que la fe cristiana es más intensa. La fe cristiana es que nuestro ser reconoce quién es Dios. Reconoce que Dios está produciendo un cambio en nuestro corazón. Así que no es solo un pensamiento y una percepción, no es solo el que yo piense o el que yo crea, sino que nos damos cuenta que mi conducta, nuestra conducta día a día va cambiando, y esa conducta nos hace hablar de Cristo. Nos hace confiar en Dios a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando. Sabemos que entonces por esa fe estamos en el buen camino, estamos en lo correcto, estamos en la senda de la verdad de Cristo, y esa fe nos dice que hemos creído en Jesús y no hay ninguna duda en nuestros corazones de que su voluntad, su plan se va a cumplir en cada uno de nosotros. La fe no es creer por creer
o a ver cómo me resulta, o a ver cómo me va, o el tratar de conseguir o completar en mi vida, en la cartilla de mi vida, bueno, ver si la pego con esta religión. Eso no es fe. La fe no habla acerca de eso. La fe es creer que todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es verdad y se va a cumplir tal cual como ella lo dice, porque es la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación, porque es la palabra de Dios la que penetra hasta lo profundo de nuestros huesos y discierne las intenciones de nuestros corazones. La fe entonces en Dios es que sabemos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que la verdad totalmente está en Dios y que entonces somos salvos por su amor y por su gracia. Esa es la fe, en que sé que soy salvo, de que pase lo que pase, sé que estoy apartado para Dios como su santo, apartado del pecado porque soy su hijo, porque Él ya me ha rescatado en el momento que he entregado mi vida y mi corazón a Él. Así que también vemos que dice en la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y eso es un regalo que nos da el Señor. Es como el Espíritu Santo toca nuestro corazón cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio y decimos, te necesito, Señor. Y sé que lo que dice tu palabra, y sé que lo que está en tu palabra es verdad. Y te acepto, quiero que me aceptes en tu reino. Esa es la manera en cómo dice la palabra que somos salvos por medio de la fe, y es por gracia. Algo que no nos merecemos y que nunca vamos a acumular méritos, pero que Dios en su infinito amor nos da la oportunidad de que creyendo en Él podamos tener esa vida eterna. Dice también en Romanos 10, 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos. La fe también es la palabra del mensaje del Evangelio, involucra la fe y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la fe involucra nuestro corazón, involucra nuestra mente, nos involucra de manera integral nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Creemos en el Señor por fe, creemos en que Dios le resucitó con poder y que de esa misma manera entonces la muerte no tiene efecto en nosotros, y lo decimos con nuestra boca, que no solamente queda aquí, sino que lo decimos y hablamos a la persona de nuestra fe. Habla también entonces acerca de la otra virtud, acerca del amor. Y hemos hablado del amor, y el amor es el reflejo de Dios en nuestra vida. Y ese amor también se va a reflejar en el trato a nuestro prójimo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la finalidad del amor de Dios. Primero Él nos amó y después nosotros también entonces podemos amar a los demás. El amor es respeto, es consideración, es misericordia. El amor no es un sentimiento, sino que es una forma de vida. El amor no se basa en mis emociones, sino que el amor es una decisión que he tomado de seguir a Cristo, de obedecer lo que dice su palabra, y de que no importa cualquiera que sea la circunstancia, yo voy a amar porque Dios me ama. El Señor Jesucristo nos amó y Él sabía que no iba a ser fácil el sacrificio que iba a tener lugar por la humanidad. Él sabía que no iba a ser fácil, que mucha gente no le iba a importar ese sacrificio. Él sabía que muchos no le iba a interesar. Él sabía que muchos no iban a creer. Él sabía que muchos iban a tener rechazo hacia Él, hacia el mensaje, hacia la salvación. Él sabía que muchos otros se burlarían, pero aún así Él decidió, por amor, pagar la culpa por nuestros pecados. A pesar de todas estas cosas en contra, Él decidió darnos la oportunidad para poder tener la salvación de nuestras almas. Así que yo preguntaría, ¿podría usted o podríamos nosotros hacer algo bueno por alguien que sabemos que nos va a causar daño? Eso fue lo que hizo Cristo.
porque el pecado que hay en nuestra vida causa daño a nosotros y causa daño a lo que es la voluntad de Dios. Porque en esa cruz Jesús, estando siendo crucificado, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esperando que tuviesen esos corazones la oportunidad de tener una relación con Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que somos justificados por medio de su sangre para que seamos salvos de la ira. Entonces Dios no quiere, el Señor no quiere que nadie sea juzgado, sino que el amor de Dios es tan grande que a todos nos da la oportunidad. A cada persona en este mundo le da la oportunidad de poder arrepentirse y tener una vida nueva, una vida apartada para Dios. Y habla también acerca de la esperanza. Esta esperanza, y preguntamos cuál es su esperanza. A veces nos podemos preguntar cuál es nuestra esperanza, en qué está basada nuestra esperanza. ¿En dónde está basada? Está basada en aquellos deseos o aquellas expectativas que yo espero que se cumplan a futuro. Está basada en aquellas cosas que yo quiero o deseo que Dios haga en mi vida. Está basado en esa esperanza en cosas inciertas y futuras que no sabemos si irán a ocurrir o no, pero que Dios sí lo sabe. Es el único que lo sabe. Nadie sabe el día de mañana, nadie. Solamente Dios. Nadie conoce qué es lo que va a acontecer en la próxima hora. Solamente Dios. Nadie sabe qué va a hacer de su vida. Solamente Dios. Pero quienes tenemos la fe y el amor de Dios, entonces sí tenemos la esperanza, la verdadera certeza de que de eso se trata la esperanza, el saber lo que Dios hace, que dice que va a hacer en su palabra, y esa esperanza es la fe hacia el futuro, de que conocemos de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida como lo dice su palabra, de que también las cosas que van a suceder de aquí hasta el final del mundo van a ocurrir en la manera en como Dios lo ha establecido en su palabra. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, es la esperanza que hace que se cumpla el plan de Dios y no mi deseo. El plan de Dios se va a cumplir a pesar de lo que yo piense. Es el plan de Dios y es la voluntad de Dios la que va a prevalecer siempre en todas las cosas. ¿Por qué? Porque decimos que Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que eres Dios por sobre todas las cosas. Y si es Dios por sobre todas las cosas, la voluntad que se va a cumplir es la de Dios. Así que como cristianos tenemos esa esperanza. No todas las personas creen en el plan redentor de Dios y a pesar de eso, Dios tiene el plan y lo va a ejecutar y va a salvar a aquellos que se arrepientan y va a apartar a las ovejas de los cabritos y va a llevar a su pueblo a esa esperanza del reino eterno que tiene preparado para sus hijos, para los herederos de Dios, de Cristo Jesús, de esa bendición. Así que esta es la esperanza que tendemos en Dios, que su palabra nos recuerda a cada uno de nosotros que cuando llegue su reino en la plenitud, tenemos la total certeza de que vamos a estar allí con Él. Esa es la esperanza que tenemos y que nos lo dice la Biblia, es que saber que Dios está en nuestros corazones, pero que aún estamos ausentes de ese reino. Pero que cuando nos toque partir a la presencia del Señor y cuando todas las cosas sean dadas como lo dice la Escritura, entonces estaremos totalmente en su presencia y vendrá a buscar a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que estemos vivos seremos levantados en el aire para recibir al Señor y después va a venir un juicio y después se va a instaurar el fin y después va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, eso va a ocurrir porque lo dice la palabra de Dios. Esto no es ciencia ficción.
Esto no es algo para poder tratar de tener una vida distinta acá solamente y el tiempo que nos quede. Esto se trata de una situación de vida o muerte, se trata de vida eterna en Cristo Jesús. Y si no, vamos a ver cómo se están dando las cosas, cómo lo dice la Biblia, y nos vamos dando cuenta que hacia allá vamos desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. Los apóstoles le preguntaron a Jesús qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, de todas las cosas. Y el Señor le dijo, cuidado que nadie los engañe. Y le dijo, ¿saben? Este templo que ustedes ven acá, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo antes de que yo venga. En el año 70 después de Cristo, ahí está el templo destruido, lo destruyeron. Lo destruyó el Imperio Romano. ¿Se cumplió o no? Sí. Y así se han ido cumpliendo todas las cosas que dice la palabra del Señor. Y también se dice que ese templo va a ser reconstruido. Veo hoy en día qué es lo que va a pasar. Ya están en ese camino. Y lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Y dice, habrán rumores de guerra y habrán pestes y habrán todo este tipo de cosas. Y dice la palabra que los últimos tiempos son como los dolores de parto. ¿Y cómo un dolor de parto? En la mujer es progresivo y a medida que se va acercando el parto, ¿qué ocurre? Se va intensificando ese dolor. Y si nos vamos dando cuenta en lo que está ocurriendo, que la naturaleza gime a una de todo lo que es la venida del Señor, y estamos no sé qué tan cerca, pero la palabra nos está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque las cosas se están intensificando desde todo punto de vista. Y lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Así que por eso nos damos cuenta que el mensaje del Evangelio es la predicación de las buenas nuevas. Es la predicación del mensaje de Cristo para arrepentimiento. Es a través del mensaje del Evangelio que la fe toca nuestros corazones. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe la que nos hace creer en Dios, porque Él nos llama a cada uno de nosotros en su misericordia y en su amor. Ese es el mensaje del Evangelio, que habla acerca de la salvación, del perdón de pecados, que habla acerca de la venida del reino de los cielos. Y por eso, como cristiano, mi fe y mi esperanza están puestas en el amor de Dios, porque sé que Él es quien me sostiene. Y por eso creemos en Jesús. Por eso la palabra toca nuestros corazones. Por eso nos damos cuenta que es la verdad. Y de que hay una parábola acerca de la palabra del sembrador, que habla de esa semilla que es sembrada en los distintos campos. Es la palabra que es predicada. Pero dice que esa semilla, cuando llega a ese corazón que es buena tierra, entiende lo que dice la palabra, entiende el propósito de Dios y da fruto. Da fruto al 100, al 60 y al 30. Así que también estamos llamados, de acuerdo a la palabra, a la madurez espiritual. A dar fruto. Esa es la madurez espiritual que cada uno debemos tener. Debemos tener un crecimiento espiritual. Debemos estar llamados a hacer las buenas obras que Dios nos ha pedido que hagamos en obediencia y por amor. Es el Evangelio el que forma en cada uno de nosotros el deseo de seguir buscando del Señor. Y el saber que necesitamos de su presencia en nuestra vida es ese poder del Evangelio que cambia la vida de los individuos de la sociedad. Ese poder de Dios que es el único que puede hacer que una persona mala, cruel y egoísta sea transformada en una persona totalmente distinta, buena y de provecho. Es para que podamos ser mejores y que en todo lo que hagamos en nuestra vida tengamos propósito y sentido. Y dice más adelante el 9, por lo cual, dice, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor y agregándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que vemos que la palabra del Señor nos llama a crecer, a madurar y a pedir en oración. Y preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿qué pido yo en oración? Cuando estoy orando, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué estoy colocando en mis peticiones? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque también la Biblia dice, velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que el llamado a la iglesia, a cada uno de nosotros a estar velando y orando. Así que si oramos día a día, debemos orar con amor, con fervor, con pasión, con fe. Y si lo está haciendo, continúe. Y si no lo está haciendo, comience a buscar más de Dios en oración. ¿Qué pedimos en oración? Muchas cosas. ¿Qué también deberíamos pedir? Y de acuerdo a la palabra, que es muy importante, el conocimiento de Dios. Pedir entendimiento de su palabra. Poder pedir para estar de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Que podamos pedir y tener discernimiento espiritual, inteligencia de parte de Dios. Y esto nos va a hacer crecer cada día más. Mientras más busquemos de Dios en oración en nuestras vidas, más vamos a poder ir entendiendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre también en nosotros. Porque se libera una lucha espiritual, hablamos de eso el domingo pasado, con las cosas que se encuentran a nuestro alrededor, esos ataques del enemigo y también esas situaciones que nosotros mismos afrontamos en nuestro interior. Pero a pesar de lo complicado que puedan estar siendo todas estas cosas, debemos perseverar, porque es el poder de Dios el que nos va fortaleciendo. Es el poder de Dios el que nos permite ver su gloria y poner nuestra mirada en Cristo y en las promesas que Él tiene para nosotros. Es poner nuestra mirada en Cristo y tener la plena certeza y seguridad de que estamos en su reino. De que desde el momento en que estamos en una relación con Él, ya estamos apartados para tener ese encuentro eterno, santo y puro por los siglos de los siglos en la presencia de Dios, en ese lugar que Él tiene preparado. Así que es importante tener perseverancia y tenemos esa perseverancia por el poder de Dios que va entonces ayudándonos a enfocarnos en lo mejor. A veces también pensamos y pedimos lo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero debemos aprender a esperar en Dios. A veces nuestros deseos, muchas veces vemos que no se cumplen y estas cosas tienden incluso a desanimarnos. Esas cosas pensamos en que porque Dios no lo ha hecho y pensamos muchas otras cosas, pero Dios no lo ha hecho porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él conoce lo que es mejor para nosotros. El mundo no gira a nuestro alrededor y tampoco Dios está para hacer girar al mundo como yo quiero, porque si no, imagínense, cada cabeza es un mundo. El Dios está en nuestra vida y es para que se cumpla es primeramente lo que Él ha establecido y es lo que Él tiene en su palabra desde el principio de la eternidad de la fundación del mundo. Es lo que sabemos que se va a cumplir. Él ya lo ha establecido así. Antes que mis propósitos o mis deseos está el plan y la voluntad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que entonces también es la que es perfecta, pura y agradable. Y de esa manera debo tener fe en Dios, de que mi vida está en sus manos y de que cualquier cosa que yo pueda hacer o tratar de lograr un sueño, puedo estar esforzándome mucho en eso, puedo lograrlo o puede ser que no lo logre, pero siempre va a prevalecer la voluntad de Dios y debemos que nuestra voluntad esté alineada con lo que Dios quiere para con nosotros. Es importante que podamos seguir siempre la voluntad de Dios. Es lo que nos va a conducir hacia el camino correcto. Es lo que nos va a conducir hacia las cosas que tienen sentido
y propósito. Así que decimos, ¿sabe lo que es prioridad entonces en nuestra vida? Claro que sí, lo sabemos todo. Dice el versículo allí, en el 12 vuelvo, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primeramente, cuando creemos en Cristo Jesús, Él nos ha pasado, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas, literalmente de las tinieblas, que son muchas, a la luz de Cristo, a la verdad, a poder tener sentido en nuestra vida. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Algo que estorba al hombre que no tiene a Cristo en su corazón es el pecado. Pero también está la solución, que recibimos perdón a través del sacrificio que Él hizo, porque Él pagó por la culpa del pecado. Y cuando creemos en Él, en su sacrificio, en su resurrección, en su ascensión y en su venida y en su reino, todo eso es el Evangelio. Entonces tenemos la plena certeza de que hemos sido perdonados y redimidos. No por mi capacidad de creer, sino por el amor y la bondad que Dios ha puesto en mi vida, que siento su presencia en mí y me dice, tranquilo, que estás en mis manos. Así que de esa manera vemos que tener una relación personal con Jesús es pasar de la oscuridad a la luz, es salir de la esclavitud del pecado a la libertad de Dios, es estar en el reino y no en un lugar de condenación, lo cual la Biblia lo llama infierno. Que a mucha gente no le gusta que se hablen de estas cosas, pero es lo que dice la palabra. No lo inventa nadie, es lo que dice Dios en su palabra. Pero aún así Él da la oportunidad. Y por eso no me canso de decir, es la oportunidad de poder proceder al arrepentimiento. Vale totalmente la pena ser rescatados por el Señor. En vez de rechazar la oportunidad que Él te ofrece, hay quienes dicen, no tengo tiempo para estas cosas. Hay quienes dicen, oye, bueno, es una pérdida de tiempo. Hay quienes dicen, eso es una mentira, eso es una religión más, eso es parte de un engaño. Hay quienes pueden decir que están tan ocupados en otras cosas y lo dejo para luego. En algún momentico, yo sé que eso es así, pero en algún momentico yo entonces voy. Yo sé cuándo, yo me llevo programado bien mi vida. En algún momento yo sé que voy a tener que llegar a los caminos del Señor. Pero hay quienes están tan ocupados en lo suyo y apartados de Dios que no tienen tiempo para más nada, sino para ellos mismos, para esos deseos propios que no conllevan a nada, si no está Cristo en nuestro corazón. El problema está en que el tiempo es corto, limitado y finito. Que la oportunidad que Dios nos da es esta corta vida que tenemos acá, para entonces ser salvos por el Señor. ¿Sabe qué sería una gran pérdida? Que cuando alguien parta de esta vida se dé cuenta que las cosas no eran como pensaba. Que se dé cuenta que estaba totalmente equivocado en cómo estaba administrando su tiempo o en cómo dejó de buscar de Dios en cada oportunidad que Dios le daba. En que se dé cuenta de que ya en ese lugar no hay manera de solucionarlo y que al final diga, realmente perdí el tiempo y perdí la vida por no escuchar el llamado de Dios. Eso es algo que es bien lamentable. Hay una vida en Cristo. Y la vida en Cristo no es fácil. No es fácil. Dice que el reino de los cielos es de valientes. Y lo arrebatan los valientes. La vida en Cristo no es fácil, pero es la única vida que rinde frutos. Frutos es el conocimiento de Dios, sabiduría, inteligencia, gozo, paciencia, amor, fe, longanimidad, y eso quiere decir grandeza
y constancia de ánimo en las adversidades. Es tener esa constancia en el ánimo de que en realidad es la vida que vale la pena. Así que decimos que el cristiano que debemos tener gozo, absolutamente. ¿Por cuáles razones? La que hemos visto en la tarde de hoy. El plan de Dios, que va a cumplirse, que Dios lo va a ejecutar y que aquellos que hemos creído en Él estaremos en esa vida eterna. Así que el gozo del que habla la palabra se traduce en que pase lo que pase, no debemos perder el aliento. De que pase lo que pase, no debemos perder la esperanza que está en el futuro que Dios nos tiene preparado y que siempre es mejor. Eso es lo que nos hace andar en fe. Eso es lo que nos mantiene firme en la esperanza. Eso es lo que Dios espera y desea de su pueblo, de sus fieles, de sus santos, aquellos que tienen el amor y la paz en sus corazones. Así que el llamado en esta tarde a aquellas personas que no tienen una relación con Cristo Jesús, que puedan estar acá y no hayan entregado su vida y su corazón a Cristo, o que nos puedan estar viendo, que puedan ver este servicio en diferido. Ha hecho esa oración, ha entregado su vida en las manos del Señor, cree en fe en Jesús. Yo quiero invitar a que podamos estar cerrando nuestros ojos, inclinando nuestros rostros y entender que no importa cualquiera que sea la circunstancia, Dios es la única solución. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de creer en Cristo Jesús. Así que el momento que Dios da, la oportunidad que el Señor da para cambiar, es que se proceda al arrepentimiento y poder pedirle perdón a Dios. Y Él es justo y fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y una vez que son borrados, una vez que la gracia de Cristo nos cubre, somos salvos para siempre en su reino. Y de ahí en adelante, entonces nuestra vida cambia en obediencia y en amor a Dios. Si en la tarde de hoy el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere entregar su vida y su corazón a Cristo, es como lo hablamos por medio de la oración, confesar con nuestra boca, es creer en nuestro corazón para justicia y decirlo al Señor: acéptame como tu hijo. Le quiero guiar en esta oración. No es una fórmula, es hablar desde nuestro corazón con Dios. Lo puedo ayudar a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Me arrepiento y acudo a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Creo en ti. Y te ruego que me aceptes como tu hijo. Transforma mi vida y mi corazón. Y te pido que me hagas una nueva criatura. Te doy gracias por tu amor, por el sacrificio que hiciste por mí en esa cruz. Y te alabo porque venciste a la muerte y al pecado en tu resurrección. Y estás a la diestra del Padre. Y me aferro a la promesa de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Dios de la gloria, te damos gracias por nuestras vidas.
Padre, te damos gracias porque nos has rescatado, oh Dios. Nos has dado la salvación. Nos has dado la gran bendición de poder estar contigo para siempre. Gracias, Dios, porque entendemos que es lo mayor que podemos recibir y que solamente tú lo puedes dar. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos cuando dudamos. Perdónanos, Señor, cuando dejamos de orar. Perdónanos porque a veces dejamos de leer la palabra. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, con tu amor. Que las virtudes que están en ti, que el gozo, la paz, que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas y nos mantenga firmes en la esperanza eterna. Que siempre permanezcamos firmes en la fe. Que no nos deje, Señor, desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y si lo hacemos, te pedimos que nos corrijas. Y te damos gracias, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por tu amor. Porque entendemos que todas las cosas son para bien. Te pido, Dios de la gloria, por cualquier petición en el corazón de mis hermanos acá presentes, las personas que nos puedan estar viendo, las ponemos en tus manos, Padre Celestial. Todas aquellas situaciones de problemas en familia, problemas laborales, problemas económicos, cualquier otra situación que estemos pasando, por cualquier desánimo, Señor, que seas tú dándonos las fuerzas, que seas tú, Señor, dándonos la salida, que sea tu poder y tu misericordia actuando en nuestras vidas y en estas cosas que nos están ocurriendo y mostrándonos, Señor, cuál es el camino que debemos tomar. Y ayúdanos a ser obedientes, Padre, a poder entonces seguir tu voluntad y poder saber que en ella está la victoria que tú nos das. Te damos gracias. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.